Dentro del flujo de pacto. Cada domingo Dios nos da palabra para cumplir en nuestra vida, en nuestros campos. ¿Cómo recibieron la respuesta la semana pasada? Como que nunca deja de movimiento de evangelismo. Yo creo que todos ustedes recibieron respuesta en su campo. Amén. Hoy haremos Nehemías 5, 1 a 13. Recuerda aquí en el tiempo de Nehemías, las personas ya empezaron a construir muros, pero había obstáculos, la gente quería atacar. Por eso la gente oraron muchos y armaron como armaduras para que ellos no ataquen su movimiento de evangelismo, de construcción, ¿verdad? Pero hoy capítulo 5, las personas están quejando mucho. ¿Por qué? Porque 5.1 hubo gran clamor. Así por como problema de hambre. ¿Por qué tenía problema de hambre? Había un periodo, yo creo que no había mucha lluvia, algo como capítulo 3. Y por eso la gente prestaron dinero, pero si alguien no paga, está abusando como sus hijos por un esclavo. Así la gente tenía muchos problemas dentro de su grupo de pueblo de pacto. Así podemos verlo. Pueblo Israel, ellos tenían problemas cuando enemigos atacaron. De hecho, no pasaron nada. ¿Qué fue problemas? Ya dentro de ellos ya empezó a tener problemas. Así es también. Nosotros a veces tenemos problemas en nuestra vida, pero no fácilmente caemos. ¿Cuándo caemos? Como dentro de nosotros, como desanimados, como quejados. ¿Por qué hijos de Dios tienen esta desanimación y los problemas? Porque ya se acabó gracia de Dios. Pues esta semana Dios nos dio la palabra, resuelve el hambre. ¿Qué hambre tenemos que resolverlo? Hambre de evangelio. Siempre tenemos que recuperar esta semana Dios nos diciendo, resuelve hambre evangelio. Hambre de evangelio. Ese es primero lo que tenemos que resolverlo. ¿Qué es hambre como hambre evangelio? Como ya nosotros conocemos, en Biblia nos habla que Jesús es el Cristo. Todo Antiguo Testamento nos enseñó iba a venir Mesías para resolver nuestro problema espiritual. Ya sabemos, Nuevo Testamento ya vino Mesías y iba a venir otra vez y nos dio una misión importante, evangelismo, misiones. Entonces ya sabemos Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué nosotros a veces desanimamos, olvidamos nuestras misiones? Que no concentramos a Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que concentrar solo Evangelio, ¿verdad? Solo Cristo. Si no concentramos, ¿qué pasa? División. ¿Qué es el resultado de división? Obsesión, ¿verdad? Como adicciones. Por eso no olvidamos Evangelio de Cristo. Siempre la gente se cayeron en estos problemas. Mucha gente dice, aquí de hecho este campo hay muchos adictos de drogas. Pero somos también igual. Nosotros cuando olvidamos Evangelio, obsesión, adicción, otra cosa. ¿Qué adicción? Preocupaciones, odios, heridos, igual. Otros como adictos de drogas. Entonces, ¿cómo podemos concentrar a Cristo? Concentrar el Evangelio, concentrar a Cristo no es una opción, solo. Entonces, ok,
Cristo es primer lugar, segundo es mi trabajo, tres es familia. No. En Biblia no nos enseña esto. ¿Qué es solo Cristo? Solo Cristo es, puedo tirar todo para Cristo. Por eso Pablo, ¿qué dijo? Todas las cosas son basuras para ganar solo Cristo. También Abraham podía dejar su hijo. ¿Qué hijo? Que tuvo cuando él tenía 100 años. Un hijo muy precioso podía dejar. Porque él concentraba solo Cristo. Esta semana Dios nos diciendo que enfoca solo Cristo. ¿Tiene algún problemas, enfermedades, debilidades? Ahora es el horario que nosotros que tengamos evangelio, como tengamos hambre de evangelio. Yo soy imposible, yo no tengo ninguna esperanza sin evangelio. Por eso cada día podemos orar, Cristo es mi dueño, que se rompa todo trabajo de Satanás, me trae todos estos como incredulidades, mis debilidades. Amén. Entonces, esa semana, entonces también ya sabemos manera de concentraciones. Cada día tenemos que estar dentro de palabra, ¿verdad? Mínimo meditar mensaje de púlpito y también palabra de día. También mensaje de sede podemos concentrar. También cada día podemos concentrar la oración, ¿verdad? También podemos orar para evangelismo. Ese es para como la persona tiene hambre de evangelio. Por eso en Biblia dice Jesús que dijo, los bienaventurados son los pobres. No solo dice que pobres físicos, pobres espirituales. Que nosotros sinceramente necesitamos este evangelio. Amén. Yo creo que nosotros todos necesitamos este evangelio. Por eso nosotros tenemos que enfocar esta semana que tengamos hambre de evangelio. ¿Me? Por eso puede meditar este versículo. Mateo 5, 1 a 10. Mateo 5, 1 a 10. Voy a leerlo. ¿Quién está bienaventurado? Jesús nos enseñó. ¿Ya? Vamos a leer. Viviendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos es el reino de cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaron misericordia. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Leemos más, ¿verdad? Ok, Mateo 5, 1 a 10. Esta semana podemos meditar este versículo, que es lo que Dios quiere, porque sus discípulos igual, como egoísmos, tenía problema espiritual, estaba separado de Dios, con mucho miedo, preocupación, no tenía mucho hambre de evangelio, porque interesaba más otras cosas del mundo. Por eso Jesús dijo, tenga hambre de evangelio. Amén. También Efesios 2:8, ¿qué dijo Pablo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues don de Dios. También podemos meditar esta semana Efesios 2:8. Por don de Dios tenemos este evangelio. ¿Cómo podemos entenderlo? Ya saben, ustedes salgan afuera,
preguntando, ¿sabe quién es Jesús? Mayoría de gente no sabe Cristo. También no sabe qué significación Cristo. No sabe por qué necesitamos solo Cristo. No sabe qué es trabajo de Cristo. Esa es la situación del mundo. Pero Dios nos dio este entendimiento, este don de Dios. Oramos que tengamos más hambre de Evangelio, recuperamos gracia de Dios. Amén. Okay. Entonces, tenemos ya este hambre de Evangelio. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros tendremos hambre de ¿qué? Hambre de iglesia. Esa es manera de Dios. Siempre Dios levanta iglesia para cumplir su pacto. Por eso, miembros de iglesia, juntos oramos, recibimos palabra juntos y evangelizamos juntos. Esa es la hambre de iglesia. ¿Ustedes tienen hambre de iglesia? De hecho, la gente no tiene este de evangelio, no le interesa la iglesia porque interesa más su vida. Pero si nosotros tenemos verdadero hambre de evangelio, entonces naturalmente tendremos hambre de iglesia. Por ejemplo, Dios nos permitió esa ciudad, la iglesia. Dios empezó. Entonces tenemos que orarlo. Que Dios continuamente que se levante esta iglesia. Que Dios cuida esta iglesia. Que Dios manda nuevos almas para nuestras iglesias. Así es que tenemos que orar lo que se levanta verdaderos discípulos que puede compartir, predicar evangelio. ¿Por qué? Ya ahora como escuela de evangelismo necesitamos más predicadores para mensaje evangelio, como mensaje básico, mensaje de avanzados. Ya podemos orarlo para este nuevo sistema, ¿verdad? Por eso tenemos que orar lo que se levanta más discípulos. Que Jesús nos dijo, id a ser discípulos. Ese es nuestro verdadero misión, verdadero propósito de vivir esta tierra. Levanta discípulos. Amén. También Jesús dijo, ¿verdad? Juan 21, 17. Jesús preguntó a Juan, ¿tú me amas? Entonces, sí, te amo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si amamos a Dios? ¿Qué dijo? Como apaciente mis ovejas. Ese es como mostrar mi amor a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que orar para discípulos, ¿verdad? Discípulos y también remanentes, próxima generación, ¿verdad? Remanentes. Podemos ver también versículos, ¿ok? Como Timoteos 2, 1 a 2. Como este también versículo discípulos, este puede ser versículos remanentes. Pablo levantó Timoteo, como dijo mi hijo, ¿verdad? Voy a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La lengua de niño de Cristo. Amén. Voy a compartir más Lamentaciones 4 y 4. ¿Qué dice aquí? Para tener el corazón, hambre de próxima generación. Voy a leer. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños los pierdan pan y no hubo quien se lo repartiese. Así es, las próximas generaciones están muriendo, esta sed, porque nadie entrega el verdadero evangelio. Por eso oramos que nosotros tengamos hambre, iglesia, para levantar discípulos, para levantar como remanentes con el sistema de iglesia. También, ¿qué hambre tenemos que tener? Hambre de campo. ¿Ya? ¿En dónde? En el campo hay muchos espacios.
Sí, no sé cuántas personas escucharon este evangelio de esta ciudad. Tenemos que orar continuamente. Todavía hay muchos lugares, espacios que necesita escuchar verdadero evangelio. Como campo de los cristianos también, en lugares espacios. La gente es como muchos como campos religiosos. No es fácil salir como acostumbrado a vivir como religiosamente, porque ellos como vivieron, como pedir más, orar con muchos esfuerzos, pero por eso no es fácil que solo depender en Cristo Jesús, porque nunca experimentaron el poder de Cristo. Tenemos que orarlo, que más iglesias que también escuchen este evangelio, que más lugares donde hay nunca predicado evangelio, que escuche este evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo levantó muchas iglesias, pero ¿estaba satisfecho? No. Nosotros también ya, por ejemplo, levantamos iglesia como 32 Estado de México, ya estamos satisfechos, no, ¿verdad? Como Pablo, tenemos que ver hasta todo Latinoamérica, como 33 países, hasta todo el mundo donde hay latinos. Ese es todo nuestro campo, así tenemos que orarlo. También, ¿qué es nuestros campos? Siempre en el campo hay personas que entienden el evangelio, como reacción, como entiende Jesús es el Cristo. Ya vimos, aunque mucha gente, como se ve, no entiende, pero alguien entiende, Jesús es el Cristo, sorprendido, que quería escuchar más, que quería aprender más. Esas personas que preparados, escogidos de Dios, también remanentes. Por eso tenemos que orar, que continuamente Dios nos use compartir el evangelio, que se busque esas personas escondidos. También qué hambre tenemos que tenerlo, ¿verdad? También Pablo, siempre tenemos un corazón. Pablo que dijo, soy deudor. ¿Cómo él puede decir soy deudor? Porque Pablo era como fariseos, era muy orgulloso, mataba a los cristianos. Creo que toda su vida, aunque Dios lo bendijo mucho, tenía un corazón muy culpable a Dios porque mataron cristianos. Pues él dijo, soy deudor. Pues hasta ir al cielo nunca dejó compartir el evangelio. Amén. Ese es lo que esta semana Dios nos diciendo. Por eso nosotros tenemos que orar. Dentro de nuestra iglesia hay personas, se ven muy secos, se ve mucho sufrimiento. Tenemos que ayudarlo. También primero nosotros, siempre con este hambre espiritual, hambre de evangelio, hambre de iglesia, hambre de campo, tenemos que guardar nuestra fe. Y tenemos que tener fuerza espiritual para que Dios nos use más de 10 años, más de 20 años, más de 30 años. Porque mayoría problema de iglesia no es problema de afuera. Siempre la iglesia se divide, se pelean. ¿Por qué? Problema dentro de iglesia que la gente no reciba las gracias. Antes también yo veo a esa persona, ¿por qué se ve muy difícil? ¿Cómo puedo ayudar? Pero también pregunté al pastor. Pastor dijo, no, cualquier manera no se puede ayudarlo. ¿Cómo puedo ayudar? Que tenemos que orar, esa persona pueda recibir gracia de Dios. Esa es única manera puede resolver como su hambre, ¿verdad? Como que tenga verdadero hambre lo que Dios quiere. Amén. Por eso oramos a nosotros esta semana que recibamos verdadera respuesta. Yo veo Dios me dando oportunidad más acercar a Dios, más meditar a Dios, más experimentar el poder del Evangelio de Cristo. Por eso esta semana que nosotros
que recibamos mucha gracia de Dios con la palabra, oración y evangelismo. Amén. Victoria esa semana. Amén.